Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy voy a hablar del que para mí es el mejor western que se ha hecho en el siglo XXI. Aquí va esta aclaración, que no estamos hablando ni del western clásico ni de ningún western hecho obviamente en los tiempos de auge del western, nada por el estilo. Estoy hablando del western en el siglo XXI, este western reinventado, resucitado de alguna manera. Es decir, ya todos sabemos, el western de alguna manera nace en los principios del cine, tiene sus mejores momentos ahí entre los 40, 50, ya a partir de los 60 se vuelve crepuscular, y en los 70 medio que muere, 80s, 90s y 2000 el western de alguna manera aparece una película cada tanto. Y en este siglo XXI no es que haya aparecido con mayor fuerza, pero hay algunas películas nuevas dentro del género que se han vuelto interesantes, y obviamente todo el mundo va con esto a irse a Tarantino. Y es verdad que Django es otro de los mejores westerns, pero Django tiene un par de cosas que para mí no lo vuelven el mejor del género, y son las siguientes. Primero que nada, Django es Tarantino, y eso ya es raro. En segundo lugar, es parodia, por lo tanto tampoco es western puro en ese sentido. Y si vemos a Django desde el punto de vista del western, tiene más que ver con el spaghetti western, y ese western más europeo, digamos, que con el western más clásico americano. O sea que por ese lado es que también le concedo el título a esta película y no a Django o a otra de las películas. Bueno, el segundo western Tarantino no es tan bueno, y no otras películas que se han hecho por acá. La otra película que para mí competía era True Grit, el remake que hicieron los Coens, pero bueno, eso es un remake, o sea que le saco también el mérito. Para mí, Bon Tomahawk es el mejor western que he visto en este siglo XXI hasta la fecha. Repito de nuevo lo de he visto, porque por ahí me perdí alguna peli en el medio que estaba buenísima y no me di cuenta cuando tiré el título. Una película además casi que de corte medio independiente, porque no es una película que haya sido lanzada con como, oh, qué peliculón, qué sé yo. No está nominada a nada, no estuvo nominada a nada. Está hecha con actores reconocidos, pero no obstante, no es esa película de la que todo el mundo habla. Es una película que pasó por debajo de la mesa, de alguna manera, ¿no? Si la vamos a comparar con el western clásico, me parece que toma más... es una película más que parece liviana en un principio, ¿no? Es una película que parece más del estilo aventurero que tenía Howard Hawks, por ejemplo, que esa sensación más de filosofía, más de reflexión que tenían los westerns de John Ford. Más allá de que Ford hizo todo tipo de western, ¿no? Pero sobre todo en los últimos años, Ford siempre, de alguna manera, hizo películas bastante reflexivas. Y en el western hizo películas como The Searchers o Liberty Balance, que eran bastante reflexivas. Y Howard Hawks era por ahí más de la aventura, la más recordada por ahí es Río Bravo, que de alguna manera nos llevan... este western me lleva más a esa versión aventuresca que la versión más reflexiva que mostraba John Ford, por tirar dos caminos de western clásico. Ahora, cuando uno empieza a raspar la superficie de esta película de Bon Tomahawk, empieza a encontrar que no es tan superficial. No estoy diciendo con esto que las películas de Howard Hawks lo fueran, tampoco, pero por encima de ese manto como aventuresco en el comienzo de la película y que uno va viendo, empieza a aparecer como un costado más moral, y que tiene que ver cuando analizamos un poco el contexto en el que se da la trama. ¿Por qué? Los indios atacan después de que hay una profanación a su cementerio. Es decir, no es que esto es que los indios son locos que atacan porque sí, no. Es una consecuencia de actos, algo que por ahí se puede criticar. La crueldad que muestran estos seres, que son en realidad como unos seres no civilizados, o como una civilización, una semicivilización, no sé cómo le quieran llamar, por ahí muestran como cierta crueldad, ¿no? Y un momento de gran crueldad es cuando matan al pibe y lo abren al medio, qué sé yo. Y si uno se fija, la forma en que matan a ese pibe no difiere mucho de la forma en la que se carnean vacas, por ejemplo. Entonces, por ahí ese paralelismo también, yo creo que hay algo intencional ahí. Es decir, cuando uno juzga estas formas a esta civilización, hay que pensar por ahí, creo que hay una búsqueda de ver que quizás nosotros no somos tan distintos de estas personas. Es decir, con esto no voy, pero ni en pedo, a hablar de vegetarianos, porque ni en pedo soy vegetariana, pero digo, siento que hay un paralelismo en esas dos cosas
que se muestran de alguna manera en la película. Y lo otro para mí interesante es que en esta película el enfrentamiento indios versus yanquis, por así decirlo, o indios versus hombres blancos, no es racial. El enfrentamiento no es racial, el enfrentamiento está dado por la supervivencia, es decir, ya habíamos dicho, los indios atacan porque hay una profanación y los blancos atacan porque hay un secuestro. Cuando en el western los enemigos son los indios, siempre está el concepto del racismo en el medio, sobre todo para aquellos que critican el género de alguna manera, ¿no? Y acá parecería querer evitar eso la película, generando esta tribu de indios barra trogloditas, o como le quieran llamar, ¿no? Esta gente que no tiene un lenguaje, esta gente que actúa de una manera primitiva. Parecería que, como no se puede razonar con estas personas, porque en definitiva no tienen lenguaje y no entienden a la civilización moderna, parecería ser esa la forma que tiene la película de evitar de alguna manera esa discusión moral sobre el racismo y otros temas, ¿no?, que hay cuando el indio es el enemigo en el western. No obstante, pese a que crea esta idiosincrasia salvaje, ¿no?, este indio con el que no se puede razonar, etc., aparece como representante de los otros indios, un indio experto ahí, ¿no?, que sería algo así como el indio civilizado. Justamente parecería ser la pista de que quiere evitar la profundidad moral de la película. Pero no obstante, para mí después, cuando uno raspa, sí hay algunos valores que la película termina tocando, porque es imposible no hacerlo y hacer una película que sea meramente aventurera si uno quiere hacer una buena película. Es decir, uno siempre, cuando uno está enfrente de una buena película y los personajes son profundos y los personajes tienen cualidades firmes, ese tipo de razonamientos más de lo moral, de lo filosófico, etcétera, se terminan dando porque son naturales e inherentes al humano, y un buen personaje tiende a tener todas esas características humanas. Algo que me gusta mucho que hace esta película para mí muy, muy lograda es cómo usa el estereotipo. A veces uno tiende a creer que hay que evitar el estereotipo para lograr buenos personajes o para lograr buenas películas, y para mí el estereotipo es una herramienta que hay que saberla usar. Hay películas que solo usan el estereotipo y por lo tanto copian lo que otras películas ya han hecho y lo que está preformado, prearmado, lo que ya todo el mundo conoce, por así decirlo. Y ahí tenemos millones de películas de acción, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Con personajes ultra mega estereotipados. Los Power Rangers, por ejemplo, son personajes ultra mega estereotipados, ¿no?, donde cada personaje tiene como un rol específico y no sale de eso. Un montón de sitcoms tienen personajes ultra mega estereotipados que ya son copiados de otras sitcoms, entonces siempre está como el personaje del nerd, el personaje del popular, etc. Bueno, para mí el estereotipo es algo que hay que saberlo usar. Un muy buen ejemplo es El Club de los Cinco, de Breakfast Club. Es un ejemplo de cómo usar el estereotipo en tu favor. Y esta película es otro ejemplo para mí, porque usa el estereotipo para plantear a los personajes de arranque. La película arranca con los personajes planteados desde el estereotipo. Lo hace de la siguiente manera. Patrick Wilson como el personaje del héroe. El personaje de Carl Russell sería como el sabio, el viejo que sabe, las sabe todas. O el que alguna vez fue héroe pero que ahora ya está viejo. El comic relief. Cuidado, que el comic relief es Jenkins. No es negro, es una cosa increíble esta película. Y ahí está el primer dato de estereotipo. Usa el estereotipo del comic relief, pero lo pone en un viejo y no en un negro. O sea que ya es un estereotipo con un matiz. El chico malo, ¿no?, esta especie de engreído, este engreído mataindios que representa Fox, el flaco de Lost, también es otro estereotipo, el chico malo que se hace la cosa. La rubia viene a entrar como en el rol de la pitufina, ¿no? Es como el único personaje femenino en toda la película que representa a todas las mujeres. Eso es un estereotipo porque además usa el estereotipo de mujer rubia ya en el arranque. Pero, bueno, los malos obviamente son los indios, que es otro estereotipo. ¿Qué es lo que hace la película sobre el estereotipo? Le agrega características particulares, los redibuja por sobre el dibujo original del estereotipo. Y eso le da mucha profundidad porque los personajes empiezan a actuar con cierta verosimilitud, que está dada justamente por estas nuevas reglas, por estas nuevas características que les aporta a las características que ya trae el personaje que viene con el estereotipo. Es como si vos compraras el molde y a ese molde le agregaras cosas. Lo haces tuyo al personaje de alguna manera. Por ejemplo, lo que decíamos, el comic relief que no es negro. La rubia que en realidad, cuando empezás a ver la película, en realidad no es una rubia estúpida
y tonta y medio que no hace nada, como la rubia, por ejemplo, de Walker Ranger de Texas, ¿no? Que es como una mina que está ahí, no pinta para nada, no se entiende mucho su rol, una mina que no piensa. Acá hay una mina que es inteligente, que tiene cualidades, ella es la doctora, ella tiene cierta personalidad también, ¿no? No es que va y por ahí le hacen lo que quiere. Hay una escena que muestra mucho la personalidad de ella, por ejemplo, cuando lo está curando al tipo que está preso, y ella como que va dando órdenes ahí. Es un personaje con mucho carácter de ella, por ejemplo. Entonces la saca del estereotipo de mujer de relleno, mujer florero, digamos que sería el estereotipo sobre el cual la están pintando. El personaje de Fox, que es el chico malo, no es solo el chico malo que está ahí como, no sé qué. Hay como un pasado que después descubrimos de él que empieza a justificar su forma de actuar, sus modos, y de alguna manera también justifica que él, pese a ser este chico malo medio engreído, termine actuando como actúa, ¿no? Y yendo en esta misión, pero en definitiva él arriesga su vida por gente que, bueno, no sé si en un principio se justifica que él vaya en esta misión, ¿no? Entonces, me parece una película absolutamente impredecible, eso es otro detalle muy positivo para esta película, que tiene mucho que ver el montaje. Yo creo que el montaje evita algunas cosas. Obviamente ese montaje también debe estar de alguna manera planteado ya en el guión, no creo que sea algo solo del montaje, pero creo que el montaje es lo suficientemente inteligente como para evitar determinadas tentaciones que podría haber, que podrían cagar esa impredecibilidad que tiene la película. Porque, por ejemplo, evita el montaje paralelo, que me parece muy inteligente. Es decir, en ningún momento nos muestran qué está pasando en la cabaña, la casa, el lugar de los indios, ¿no? No se sabe qué pasó con la rubia, con el otro tipo, con el ayudante del sheriff. No se sabe qué pasó con ellos. Fueron secuestrados, los mataron, están vivos, no se sabe. Evita ese montaje paralelo, evita ir a cómo están los otros. Eso es muy interesante. Por ejemplo, cuando ellos están en esta especie de caminata, también espera a generar todo el desarrollo de los tres que llegan primero, que se enfrentan con los indios, desarrolla todo eso para después volver sobre el personaje de Wilson que venía atrasado. Y ahí, por ejemplo, el montaje evita también lo paralelo, evita que estos tres ya llegaron y ver en qué anda el otro. Creo que increíblemente evitar el montaje paralelo, que es un recurso muy común y que a veces es un recurso que parece que hay que usarlo, ¿no? Y que está bueno. En esta película justamente no había que usarlo, y creo que eso es un acierto muy importante. Cuando una película se da toda muy rápida, parece que no se termina de desarrollar nunca la situación. Y acá las situaciones se logran desarrollar porque el montaje puede mantener un ritmo más pausado gracias a que las escenas todas tienen detalles o cosas que son válidos, que son interesantes de ver, que son ricos. A lo que cada escena es tan rica, cada escena tiene alguna cosita que vale la pena, eso justifica que la escena esté ahí y se quede por más tiempo y que el montaje pueda ser un poco más pausado. Después, los diálogos son muy interesantes, hay diálogos muy descontracturantes, de mucha naturalidad y hasta metafóricos en algún punto. Por ejemplo, cuando Jenkins habla, ¿no?, de las pulgas que él vio en el circo y no sé qué, hay como una cosa ahí metafórica, casi que melancólica, que importa muchísimo. También a irle dando verosimilitud a la película, pero además darle como cuerpo, ¿no? Porque las películas, si uno en las películas solo muestra lo justo y necesario para que se entienda y uno no le da cuerpo, el espectador no entra en el ambiente. Y acá los diálogos te hacen entrar en el ambiente, con diálogos humorísticos, diálogos en los que los personajes de alguna manera se chicanean, diálogos de estas características. Por ejemplo, la carta, que ella dice que es un poema y él dice que no sé qué. Eso que parece medio tonto, en realidad te da contexto porque te dice la relación que ellos tienen de amor, ¿no? En definitiva. Pero además habla de la personalidad de él y además te hace entrar a vos como espectador en el ambiente de la película, en la relación que tienen los personajes entre sí, y vos te sentís parte de ese universo. Hay un montón de detalles de guión que también dan mucho volumen a la película, que son detallecitos que parecen tontos. Porque en definitiva nos están mostrando una historia que está ambientada en el siglo XIX, en un contexto que no se sabe qué tan realista es, ¿no? Porque el western está ambientado en un contexto casi fantasioso en algún punto, ¿no? Porque no es que no existió, quiero decir, el lejano oeste, pero el lejano oeste, como lo pinta el cine, es algo raro. Y para que el espectador se pueda acostumbrar a ese ambiente, hay que generar cosas que lo acerquen al espectador y lo hagan identificarse. Y hay muchos detalles de guión que aportan a eso. Por ejemplo, cuando la doctora le pide al flaco que no meta los dedos en la caldera. Eso parece algo tonto, que no aporta nada, pero es algo que vos, si te pones a pensar, es lo que te pediría un doctor.
por ejemplo, ¿no? Que no ensucie, estás calentando agua justamente para de alguna manera limpiar una herida y vos vas y metes un dedo sucio. Parece que no aportan la trama, pero sí aportan a la verosimilitud de las situaciones. También está, por ejemplo, el momento en el que Kurt Russell va y le dice al flaco que la secuestraron a la mujer y él sale descalzo, no sé qué, y Kurt Russell va, cierra la puerta de la casa y se lleva los zapatos. Y ese es un detalle que parece tonto, pero es un detalle que da conclusión a la escena, da cierre a la escena y le da cuerpo a la historia. Después hay mucha verosimilitud en cómo se va dando toda la parte que podríamos llamar road movie, aunque no van en auto, ¿no? Como toda la travesía que ellos hacen, se va dando con mucha verosimilitud y se va dando con mucha verosimilitud los incidentes que van teniendo, porque uno espera que haya incidentes. Pero la manera en la que los incidentes llegan y cómo un incidente después desencadena en otro, por ejemplo el enfrentamiento con los mexicanos y qué sé yo, se va dando con mucho realismo, es muy coherente todo y hace que uno realmente, insisto, siga creyéndose la historia porque no te da espacio a que puedas ver algo raro. Después hay mucha naturalidad en prácticamente todos los detalles que hay, lo de la pierna, ¿no? Lo de la pierna se introduce en el principio de la película. Y él arranca la película ya estando quebrado, por ejemplo. Y eso es algo que nosotros, cuando empieza la película, no tenemos ideas qué va a implicar eso. Va a tener importancia prácticamente a la media hora, cuando la película empieza esta travesía. Ahí lo de la pierna va a importar. Y el hecho de que ella sea la doctora del pueblo, o una de las doctoras del pueblo, porque el otro doctor es un tipo que, bueno, está borracho, no sé qué. El hecho de que ella sea la doctora y que ella sea la que sea secuestrada también tiene implicancia en lo de la pierna, de alguna manera. Entonces, toda esa seguidilla de cosas que van a generar las peripecias a posterior de la película se da con muchísima naturalidad y en ningún momento uno dice, qué obvio lo que va a pasar. Cómo el personaje de Fox entra a esta cantina que está vacía, cómo es presentada esa cantina vacía, eso justifica también el que después, digamos, si no hay más nadie en este pueblo, y claro que no, porque ya cuando vemos que en la cantina no hay gente, es decir, no hay más mujeres en el pueblo, es como... bueno, está la mujer de Kurt Russell, pero quiero decir, no hay como más, muchos más personajes, porque todo eso está presentado con muy pocos recursos. El recurso de la cantina vacía, del pianista aburrido, todo eso está introducido con muchísima naturalidad nuevamente y con detallecitos, con cosas que son sutiles, que no son grotescas en lo absoluto. Es el mejor western que he visto en el siglo XXI porque tiene como esa cosa característica del western de Howard Hawks, más aventurero, más despreocupado, pero al mismo tiempo tiene personajes que por sobre lo que parecería ser el estereotipo clásico se le dibuja algo más profundo, tampoco demasiado profundo, no nos pongamos locos, no estoy diciendo que estos son personajes complejísimos, pero sí que tienen determinados detalles que le dan un valor extra a los personajes y que después deriva también en que aunque parece que quiere evitar el discurso moral y qué sé yo, en definitiva, gracias a que tiene personajes tan profundos, o que tiene personajes con determinadas características que los hacen muy humanos, porque los personajes están muy lejos de la perfección, termina generando un cierto discurso del cual se puede hasta discutir un poco, ¿no? Y me parece que es el tipo de western que hacía mucho tiempo no se veía también, porque el western se ha llevado últimamente como a un nivel más de acción, como casi que el western son películas de acción ambientadas en el siglo XIX, ¿no? Como si fueran películas de Bruce Willis o de Schwarzenegger ambientadas en el siglo XIX. Hay una, por ejemplo, danesa que se hizo hace poco, se llama Salvation. Bueno, y hay otro montón de películas que son vistas de esa manera. Y para mí el western es algo más que eso. O sea, sí es verdad que hay western que son películas de acción, también en el western clásico, pero el buen western, el que alguna vez hizo John Ford, que hizo Howard Hawks, que hizo incluso William Wyler o otros directores, Anthony Mann, por ejemplo, hizo muy buenos westerns. Ese western clásico americano tenía otro costado, que tenía mucho que ver con temas quizás más relacionados a lo filosófico a veces incluso, ¿no? O ciertos enfrentamientos donde había balas y duelos y demás. Por ejemplo, es un western que no tiene duelos, pero que no necesariamente tenía por qué ser una película simple. Y bueno, el western en los últimos años había ido como otros. Ahí está un western de Sam Raimi, por ejemplo, que es característico Raimi por hacer películas de corte casi de cómic y ir subrayando lo bizarro en algún punto. Y hay hasta un western de él que tiene como unos planos que son maquiavélicos casi. En Spaghetti Western ya era como otra cosa, que sobre el western se hacía algo más surrealista.
Tarantino hace lo suyo con Django, que también es un western que va a ser lo surrealista. Y para mí lo interesante de Bone Tomahawk es que vuelve para atrás, vuelve hacia lo clásico, opta por personajes más sólidos, personajes más estables de alguna manera, y evita la discusión del bien y el mal. Espero, gente, nos veamos, como siempre, nos veamos en el próximo capítulo. Vamos a ver con qué venimos. No tengo idea qué va a ser el próximo capítulo porque todavía no lo he craneado. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Saludo grande para todos ustedes.